Entonces, este es uno, ¿verdad? Este básicamente nació, en esencia, nació porque cuando yo estaba en el periodo de la tesis de licenciatura, uno es bien tontito al inicio, ¿verdad? Escoge un tema que le gusta y conforme va avanzando en el tema, aparecen piedritas que debe resolver primero. Entonces, esencialmente, a mí me salió una piedra bastante enorme que no me permitía avanzar en mi licenciatura hasta que lo resolviera. Entonces se resolvió y hicimos una revisión a lo que es el principio de incertidumbre generalizado. Entonces, el objetivo de ahora es básicamente revisar ese concepto, ¿verdad? Uno de ellos son las unidades de plan, que si ustedes se fijan, normalmente no se trabaja usualmente con eso, pero cuando ya tocamos aspectos bastante avanzados de la física, las unidades de Planck se vuelven una norma. Entonces, esto es básicamente una pequeña introducción a cómo es lo que llamaríamos las unidades de Planck. Para esto nos vamos a enfocar en algunos de ellos. Primero, retomar la idea del sistema internacional de unidades. Es decir, nos queremos enfocar precisamente a por qué era necesario, ¿verdad? ¿Por qué era necesario tener uno de estos? Y una vez establecido, ya podemos hablar de las constantes físicas universales, que hasta ahora ya son bastantes, ya pasamos de más de 50 constantes físicas. Y si jugamos con las constantes físicas, es posible definir lo que llamamos la escala de Planck, que en esencia nos va a ayudar bastante a entender fenómenos avanzados. El problema es que cuando nosotros sacamos una escala de Planck, no le, o sea, estamos combinando constantes, pero no le damos una interpretación. Y es ahí donde podemos ya agregar una interpretación más adelante. La interpretación en conjunto con el principio de incertidumbre, ya no estamos trabajando con aspectos bastante, digamos, ya estamos tocando aspectos de la mecánica cuántica relativista, que es en esencia una de las ramas que cuesta a día de ahora unificarlas. Unificarlas requiere un esfuerzo bastante grande, pero en esencia se va utilizando la escala de Planck, se basa en dos ideas. Todas las constantes físicas de la relatividad clásica, por supuesto, más las constantes físicas de cuántica, al involucrar estas constantes, deberíamos tener una idea de cómo sería una teoría de la mecánica cuántica relativista. Entonces, hacia eso vamos. Y luego de eso tenemos cuáles son esas consecuencias del gap, que es General Uncertainty Principle, que es el principio de incertidumbre generalizado. ¿Cuáles son estas consecuencias de unificar estas constantes? Y luego hablaremos un poco de las consideraciones finales. Entonces, la necesidad de un sistema internacional de unidades se basa en esta imagen que ustedes pueden observar. Desde el inicio, desde la humanidad, cada quien tuvo su punto de vista. Entonces, la medida fue un aporte bastante objetivo para poder lograr un consenso de qué estamos midiendo. ¿Ya? Yo imagino aquí, que aquí tengo de muchos países en la cual ustedes podrán darse a entender que cuando hay un intercambio, por ejemplo, de dinero, comprando algo, usted se pregunta, ¿me habrá estafado? ¿Me habrá bajado el precio? ¿Acaso le habré ganado yo? Fue un intercambio justo. Entonces, esto es precisamente lo que uno se piensa, ¿verdad? O cada vez que usted compra un marketplace en Facebook y pues resulta que el vendedor lo bloquea a usted, ¿verdad? Una vez que la compra no vuelve a saber de él. Y a la semana se da cuenta por qué no volvió a saber de él, ¿verdad? Usted estaba defectuoso, ¿verdad? Entonces, en esencia, era esto lo que queríamos retomar, ¿verdad? Existe un sistema internacional de unidades y, ojo, es bastante reciente. Estamos hablando de hace por lo menos de aquí 40, 60 años. No lleva mucho. Entonces, es bastante interesante que nosotros hagamos este consenso, porque como verán, diferentes países han hecho intercambios. Entonces, todo el sistema internacional antes era un sistema métrico aceptado por diferentes países. El comercio, la apertura de diferentes zonas ha permitido que haya un intercambio entre ellos.
La primera medida que ustedes conocieron es la longitud, ¿ya? La longitud como tal es una medida de 2 puntos en el espacio, por supuesto. Entonces ellos empezaron a vender telas. Por tanta tela me das esto y las medían, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, cuando usted va a comprar la tela, estira la mano acá y dice, ahí está, 1 yarda. Estira, ¿verdad? Y resulta que usa a su hijo más pequeño, que tiene la mano más pequeña, porque cuando estira todavía es más pequeña la medida. Entonces así han habido bastantes problemas y aún así es necesario crear en esencia un sistema internacional que permita que todo sea, entre comillas, justo, ¿verdad? Entonces, cada país empezó a plantearse una serie de medidas que establecieron aquí un punto de partida. Formalmente, podríamos decir que en Francia inició todo, pero me gustaría hablarnos un poco más antes. El primer intercambio que hubo aquí en la historia de la humanidad básicamente fue el trueque, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea de qué es eso? Al ser un taller hay que escribir, hay que participar, ¿verdad? Algo pueden escribir en el chat. ¿Alguna idea que es un trueque? ¿Un trueque? A ver, pueden participar, ¿verdad? Intercambio. Pues acá nos mencionan, doctor, que es un cambio de bienes, un intercambio de bienes, un intercambio en el cual no se involucra dinero. Ok, estamos bien ahí. Así como nuestra querida América Latina que intercambió oro por espejo, ¿verdad? Excelente intercambio, ¿verdad? Pero hay que recordar que era noción interesante porque no tenían idea de eso. Creo que cualquiera de nosotros ha hecho algún intercambio por algo que no tenemos idea y nos da curiosidad comprarlo, ¿verdad? Entonces, eso fue un intercambio bastante interesante. Entonces, el trueque fue el primer intercambio de cosas, ¿verdad? Y al ser un intercambio de cosas, empezaron ya a decir cuánto valía esto, cuánto valía el otro. Incluso en egipcio, los egipcios como tales hicieron también este intercambio. Y de hecho, Evelyn, esto es bastante interesante, este intercambio en beneficio mutuo. Ciertamente, desde nuestro punto de vista moderno, nosotros vemos que, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, uno está dando pescado, pero otro está dando conejo. Y nosotros en la modernidad podemos saber que el que está dando el pescado esencialmente está ganando bastante. O pueden verlo de otra manera porque el conejo tarda un poquito más en crecer que el pescado, o el pescado tiene más aportes nutrientes que el conejo, o podemos verlo de distintas maneras. Esto es porque nosotros tenemos un punto de vista bastante moderno y podemos valorar las cosas de lo que nosotros ya sabemos. Entonces, esencialmente, este es un intercambio. El trueque siguió por mucho tiempo y nos acercamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la primera en enojarse, en pocas palabras, porque necesitaban hacer intercambios más justos, longitud, masa y kilo, lo que llamamos acá longitud, masa y tiempo, fueron las primeras unidades en establecerse. Y ellos buscaban ganar, ¿verdad? Mi país va a llamar longitud a esto porque nosotros llevamos esto mucho tiempo. Ciertamente no podría hacer eso. Entonces, diferentes comercios nacieron ahí y empezaron a plantearse que no debería ser así. Debería haber una medida que sea objetiva, que no dependa de ninguna intervención humana. Y la primera medición que utilizaron fue una medida bastante extravagante, la distancia del polo a un ecuador, y lo dividieron entre 10.000 millonésimos, y eso es el metro. Entonces, ciertamente tenía una imprecisión, ¿verdad? Entonces, todo lo que era longitud y todo lo que era masa se le asociaba a cosas que en el propio planeta teníamos. El tiempo es uno de ellos, pero el tiempo se le dio como a los astrónomos, le dijeron, ustedes arreglen eso. Al principio utilizaban la traslación, ¿verdad? Utilizaban la rotación de la Tierra, utilizaban puntos en el astro,
Entonces, el tiempo ha ido variando conforme haya evolucionado la humanidad. En esencia, la Revolución Francesa fue la primera en establecer un punto de partida de estandarizar medidas. De ahí nacen diferentes organizaciones que se encargaban esencialmente de poder lograr un establecimiento. No, digamos, no pasó tanto porque al inicio solo teníamos 3 unidades y las magnitudes fundamentales, todo lo que nos dedicamos a la física, sabemos que son 7. Entonces, las otras fueron agregadas de forma, digámosles, cuasi obligatoria, porque las instituciones como tal necesitaban diversos mecanismos para poder actuar. Decían, ¿para qué vamos a meter esto si no nos sirve? Igual que ahora con nuestras instituciones, cada vez que nosotros pedimos financiación para investigaciones, ¿verdad? Que nos dicen, ¿para qué va a investigar acá si esta persona está investigando otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? En esencia, eso es lo que está ocurriendo. Meter unidades de medida en organizaciones fue un trabajo duro. Fue un trabajo duro. Y esto que la Revolución Francesa fue hace 2 siglos. Desde ahí empezamos a colocar diferentes medidas. Luego de esto, ya hace unos años se asociaron estas medidas que ustedes ya las conocen. Vamos a discutir un poco las definiciones. La primera magnitud, conocida como la longitud, que mide básicamente distancia en el espacio, se le asoció a la unidad del metro y tiene el símbolo M. Y a la vez, la definición actual, pero no aceptada todavía, aceptada de forma parcial, es que es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante entre 299.792.456 segundos. Todavía no es precisión, pero vean algo interesante. Esta longitud depende de una constante física, ¿ya? Pero solo la parte de abajo, ¿verdad? Porque ese 1 que está ahí no es esencialmente una constante física y habría que remodificar esto. Todas las unidades de medidas han ido variando desde cosas subjetivas hasta cosas más objetivas. Entonces, las constantes, mejor dicho, las magnitudes deberían estar en términos de todas las longitudes, de todas las constantes físicas, perdón. Masa, kilogramos, la masa es un prototipo internacional del kilogramo, el cilindro, ¿verdad? Pero el cilindro con el tiempo pierde masa. No me refiero a un día, sino cientos de años va perdiendo masa. El tiempo es la duración de tanto, ahí pueden observar que es de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre 2 niveles hiperfinos del átomo de Celsius. Esto depende de una, digamos, todavía depende de algo físico, pero no es una constante todavía. La corriente tiene una definición en términos de 2 conductores paralelos, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero es que ustedes vean que cada una de estas magnitudes depende esencialmente de algo físico, pero no de una constante física como tal. Cada una está asociando un problema físico. Y es ahí donde aparece lo que nosotros queremos revisar. Las constantes físicas universales ya han sido medidas con cierto grado de precisión, ya han sido testeadas, ya han sido, pues, tenemos nuestra teoría cuántica de campos, que es la mayor precisión que hemos tenido para encontrar valores. Y observen, de la teoría electromagnética, pues básicamente obtenemos lo que es la constante de la carga elemental, que es el valor de 1.80 por 10 a la menos de Coulomb. Y observen, cada una de esas está de alguna manera separada. Si se fijan en la segunda línea, la segunda cajita, tiene constantes tanto de teoría electromagnética como de relatividad, como de cuántica y otras de la permeabilidad, permitividad y la permeabilidad en el vacío son de teoría electromagnética como tal. Entonces, luego aparecen otras constantes, para la constante de Planck, el magnetón de Bohr, el radio de Bohr, casi. O sea, la pregunta es, todos estos corresponden a algún fenómeno físico, pero hay unas que son propias del propio universo que no se puede modificar. La primera, la velocidad de la luz al vacío, está definida como 2.99 y un montón de términos por 10 a la octava metros sobre segundo. Entonces, esta constante, básicamente, es como decirlo, es la velocidad de un fotón al vacío.
depende del fotón, pero no esencialmente es parte. Ahora bien, esto es lo que quiero comentarles acá, que hay constantes de acá que nos pueden devolver magnitudes fundamentales esencialmente. Entonces, de esto es lo que tratamos, ¿verdad? De revisar en estos 40 minutos que tenemos, revisar precisamente qué se puede hacer con eso. Entonces, las unidades de plan son un conjunto de unidades de medida que se derivan a partir de las constantes fundamentales de la física. Estas unidades son particularmente útiles porque proporcionan una escala característica para comprender fenómenos en los dos extremos del espectro de escala. Es decir, por un lado, la velocidad de la luz, la constante gravitatoria, son escalas de relatividad. Y por otro lado, por ejemplo, la constante de Boltzmann, la constante de Planck son partes de cuántica. Entonces, la escala de Planck está manejando los dos extremos de lo que llamaríamos ramas casi a día de ahora cuestan unificar. Por tanto, estas constantes no dependen de algún sistema de medidas, sino que, o sea, técnicamente han sido medidas, pero que no dependen del aparato. Y esto es precisamente hablando, nos dice a nosotros que puede existir cierta independencia del objeto de medición. Para una unidad de medida, esto es importante a la hora de estandarizar ciertos patrones. Al principio el metro se definió como lo que llamamos la distancia del polo hasta el ecuador y se dividió entre 10.000 millones para poder tener el metro. Y esto, aunque ustedes saben que la Tierra varía, o sea, no es un geoide como tal, ¿verdad? No tiene una distancia específica. Entonces se han ido buscando patrones que no cambien tanto en función del tiempo. Por ejemplo, la velocidad de la luz ha sido la misma ahora que hace miles de años. Lo que cambia es el paso de la velocidad de la luz a través de diferentes medios materiales, pero sigue siendo la misma. Entonces, nosotros tenemos esa idea de que los patrones de medida tienen que ser universales y no esencialmente tienen que depender de un aparato. Entonces, un recordatorio para algunos de ustedes, ¿verdad? Es que podríamos interpretar que la mecánica clásica trabaja objetos, entre comillas, con todas las velocidades, pero cuando tocamos las velocidades superiores a la luz, no pega con nuestro experimento o nuestra realidad. No es que precisamente usted tendría la idea de que si usted pone C en la energía de cualquier partícula, o sea, la mecánica clásica le dice esto vale, pero ¿tendrá sentido esto con el experimento? Entonces usted se da cuenta de que no, que hay que modificar eso y por tanto pasamos a mecánica relativista que sí, ahí ya concuerda con la realidad. La concordancia de ella nos indica a nosotros que hay límites entre teorías y tiene que haber una correspondencia, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del tamaño, entonces, todo lo que llamamos astros, planetas, soles, órbitas, asteroides, todo esto puede ser medido con cierta precisión por la mecánica newtoniana. Sin embargo, si nosotros queremos aumentar la precisión, tocamos relatividad y en especial la relatividad general, ¿verdad? Aunque podemos utilizar métricas casi planas en algunas regiones. Y esencialmente esto es lo que quiero entablar acá. ¿Qué teoría podemos utilizar cuando disminuimos tanto el tamaño y aumentamos tanto la velocidad? Hasta ahorita la mayor candidata que tenemos es la teoría cuántica de campos, ¿verdad? Sin embargo, todavía tiene ciertas imperfecciones y en esencia es lo que mejor tenemos ahorita, en conjunto con la física de partículas. Entonces, tenemos mayor precisión en la aplicación de eso. No obstante, las cantidades, unidades de Planck pueden derivarse desde las constantes. Veamos el tiempo de Planck. Mide el tiempo como tal, ¿verdad? Y se puede obtener de tres constantes físicas. La primera, la constante de Planck reducida, que es básicamente la misma h bar entre 2pi, multiplicada por la constante de gravitación de Newton o la constante universal de gravitación. Estas dos variables, medidas entre la velocidad de la luz a la quinta, y si le sacamos una raíz, esencialmente nos da una unidad de segundo. Por el momento no le asociamos un significado, ¿verdad?
sino que este es el valor que nos dice a nosotros que vale, ¿verdad? 5.39 por día a la menos 44 segundos. Usted me pregunta, pero Kevin, pudo haber sido otras unidades, otras variables, sí, pero nos van a dar cantidades mayores a ese. Por eso usted no ve aquí que se utiliza la constante de Planck no reducida, de la reducida, porque la reducida es menor en magnitud que la constante normal. Y así sucesivamente podemos sacar todas digamos, digamos, magnitudes, longitud de Planck, que ahora solo multiplicamos el tiempo de Planck anterior por la velocidad de la luz, otra constante física, y obtenemos 1.61 por 10 a la menos 35. Así sucesivamente tocamos todos los valores. Y usted me dirá, pero Kevin, ¿por qué hay una carga de Planck? Ya tenemos la carga eléctrica, que es 1.80 por 10 a la menos 19. ¿Por qué buscar una carga de Planck? Porque la asunción está en que deben combinarse las constantes. Deben combinarse de tal manera que puedan reproducir resultados. Y ahí está la constante de Planck y aparece ahí en términos de algo interesante. La constante de Planck reducida, la velocidad de la luz, 4pi 8 o sea, tiene que ver con la estructura hiperfina. Y ahora bien, tenemos la temperatura de Planck, que es similar, solo que ahí hay una cámara constante de Volva. Básicamente, se ve fácil que lo que hizo es combinar la energía de Einstein, mc al cuadrado, y la equivalencia con la energía cinética de las partículas, que originalmente es un medio de la constante Boltzmann por la temperatura, ¿verdad? Entonces aquí pueden observar diversos valores. ¿Qué es lo que obtenemos? Valores que se obtienen de las constantes físicas. Esto es lo que llamamos unidades de Planck. Sin embargo, las unidades de Planck tienen algo interesante. Ninguno de estas unidades de Planck que ustedes ven tienen algún significado físico todavía. Lo que hemos hecho es jugar con constantes para ver si obtenemos magnitudes esenciales para el tiempo, segundo, longitud, metro, masa, kilogramo, carga, coulomb, temperatura, Kelvin. Solo queremos obtener estos valores. Y ya como una pequeña idea, es que tenemos que darle interpretaciones. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando dos principios que son esenciales en cada rama. El principio de existencia de Einstein, que es una ecuación ya bien conocida, la energía al cuadrado, bueno, es conocida la parte de E igual a mc al cuadrado, pero a mí me gusta usarla completa para que se entienda, para que no tengamos un mal uso, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg, ustedes ya saben que es una función como tal. Puede ser derivada de funciones de onda o al revés, del principio de incertidumbre a operadores y luego funciones de onda. Entonces es como una especie de círculo vicioso ahí, ¿verdad? Pero el principio de existencia de Einstein es previamente reducido por las transformadas de Lorentz. Entonces, para que exista relatividad especial, tiene que haber una transformada de Lorentz. Y esto es lo que estamos aquí diciendo. No es que sean principios fundamentales, sino que son parte de las teorías de trabajo. Y cuando nosotros trabajamos, mezclamos estas dos cositas, intentamos darle significado, uno de los resultados, por ejemplo, es que una partícula de masa tan pequeña, que la masa de Planck, debería tener una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y esto es inconsistente, pues, con la relatividad especial. No puede existir algún elemento de ese tipo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Han habido muchas interpretaciones al qué hacer acá para que se obtenga algo interesante. La que más me gustó a mí es que no es que alguna de las dos cosas está mala. Acuérdense que el principio de incertidumbre de Eisenberg fue una asunción. Entonces, ¿qué tal agregar una asunción extra? En esta cuestión, la diferencia entre la ecuación 2 y la ecuación 3 es que precisamente aparece un término extra, donde beta en esencial tiene ciertos parámetros interesantes. Aquí podemos observar lo siguiente. Un momento. Acá, en esta ecuación, si la incertidumbre en P tiene el valor de casi infinito, resulta que la incertidumbre en X es casi cero. ¿Ya? Pero esto a nivel de mecánica cuántica no tiene digamos, cierta idea.
Porque hay, como en relatividad, que hay singularidades matemáticas y hay singularidades físicas. Algunas son removibles. Al ser removibles, es interesante que usted deba entender acá que en esta ecuación que ustedes ven, hay cierta cuestión interesante. Si nosotros volvemos a aplicar los límites de qué pasa cuando la incertidumbre en P es infinita, muy grande, observen, tenemos un valor aquí, se aproxima demasiado a este valor. Es decir, que con esta nueva modificación, la incertidumbre en X tiene un límite. Es decir, toda incertidumbre mayor a toda incertidumbre medida en simultáneo con P, al momento, es en esencia eh, un límite. Por eso es que esta delta X que ustedes vean, la incerteza en X, que es igual a la constante de Planck reducida por la raíz de beta, siendo beta, esta parte que ustedes ven, ahí está la masa de Planck. Esto significa de alguna manera que estas cantidades, por ejemplo, la del tiempo, que es a la menos 44, va en esencia a decirnos lo siguiente: pareciera que este es el tiempo más pequeño medible o donde nuestras teorías realmente eh, coexisten. Más pequeño de esto, hablamos del cero en el Big Bang, por ejemplo, no podemos utilizar nuestras teorías. Simplemente pareciera que nuestras teorías sirven a partir del menos 44 en adelante. Ciertamente son como 44 ceros y 5 puntos y algo, ¿verdad? Entonces, en esencia, esto es lo que está diciendo acá, que son cantidades pequeñas, como la longitud de Planck que usted puede ver, a la menos 35, implica que una longitud mínima posible, medible hasta el momento, pero no es medible realmente, todavía tenemos problemas. Entonces, usted puede observar que hay algunas cantidades acá que representan cuestiones. Y lo otro, la temperatura de Planck ya está rozando, en esta parte es una temperatura máxima, porque hay digamos, una relación inversamente proporcionales. En este caso es máxima. Pareciera que esto podría ser la temperatura más alta que existe en el universo. Entonces, esto es lo que ocurre cuando mejoramos algunas precisiones. Y en conjunto con esto, nosotros tenemos nueva incertidumbre, por tanto, nuevas ecuaciones. Entonces, esta es la forma de trabajar. Y tenemos ciertas consecuencias. La primera es que aparecen estructuras geométricas permitidas. Esto ustedes ya han leído un poco de teoría de cuerdas que tiene como 11 dimensiones ocultas, precisamente por eso. Y ya también nos ayuda, agregar el factor beta nos ayuda a corregir espectros de absorción de diferentes átomos. Ojo, no solo acá en átomos, sino que también aparecen formas más estables de órbitas planetarias. Es decir, aplicando nuestro principio de correspondencia generalizado en mecánica clásica o relatividad, nos damos cuenta que está mejorando precisión de algunos elementos. Entonces podemos observar que estas ecuaciones trabajan en ambos lados y precisamente tienen algún concepto interesante. Nótese que esta ecuación tiene un P acá. En esencia, podría parecer que la ecuación a trabajar no interactúa, un potencial que no interactúa con campos eléctricos o magnéticos. Entonces, solo es como un agregado extra, una perturbación en diferentes ecuaciones. No es que va a afectar tanto. Y precisamente se ha trabajado bastante en los ajustes de órbitas planetarias y a la vez en los objetos exóticos en relatividad como los agujeros de gusano. Y esto significa que, por ejemplo, un agujero de gusano, si metemos nociones de longitud mínima, momento mínimo, temperatura máxima, van a haber modificaciones entre las dos hipersuperficies como tal. Y otra es que también presenta órbitas más estables para agujeros negros que están en descenso, en pérdidas de energías mayores. Y por supuesto mejora la precisión de algún espectro energético. Esto es lo que quiero, la diferencia entre de átomo y energético es que en energético me refiero esencialmente a problemas básicos como el pozo potencial, el oscilador armónico, la caída libre cuántica, etcétera. Todos estos fenómenos que ustedes están viendo en esencia
Y, ojo, nuestras ecuaciones están acá. El modelo KMM, que es Mangano-Mann, DGS, es otro apellido que no me acuerdo el nombre. Y en esencia hay bastantes modelos que pueden explicar estas partes. Yo suelo usar más el KMM porque es un poquito más análogo a la ecuación de Schrödinger. Entonces a uno le gusta más trabajar con eso, ¿verdad? Y hay otros que pueden ser bastante interesantes. Porque observen, si se acuerdan de cómo significa el teorema de Ehrenfeld con la mecánica clásica, se puede hacer el traslape aquí también. Y así como se une a la mecánica clásica. Y otra de las cuestiones bastante interesantes es que estas ecuaciones trabajan en ambos extremos, en relatividad y en esencia en cuántica. Entonces, esto es uno de los trabajos que se resolvieron. Algunos pueden buscar el límite, mi tesis de licenciatura que ya se publicó en 2019. Ahí se puede ver el límite clásico del oscilador de Dirac con correcciones gap, que realmente, básicamente utilizamos la ecuación del modelo de KMM. Y esencialmente recuperamos la distribución clásica. Por eso esto es una idea de cómo se introducen fenómenos digamos, fenómenos que todavía están en estudio. Entonces, una de las cuestiones que tenemos acá en diversas teorías bastante modernas es que como cuesta medir un evento, ¿qué tal si mejor migramos perturbaciones en nuestras teorías que ya están comprobadas? Por ejemplo, esta perturbación que ustedes ven acá modifica nuestra teoría actual de mecánica cuántica a través del principio de Heisenberg, la modifica, pero esto es porque estamos agregando perturbaciones de nuestra teoría más avanzada. Entonces, ahí es donde nace la noción de cuerdas, ¿verdad? Por ejemplo, teoría de cuerdas da la idea de que todos los elementos son cuerditas y que dependiendo de la frecuencia se convierte en lo que llaman fotón, protón, electrón, quark, etcétera. Entonces, esto es la esencia que tenemos acá. Y cada cuerda tiene una longitud muy pequeña. Y ahí es donde van haciendo la idea de longitudes mínimas, que son las más pequeñas, modificables y medibles, entre comillas, ¿verdad? Porque esencialmente medir longitudes de Planck y toda esta cuestión todavía sigue siendo un reto. Entonces, como consideraciones, pueden observar lo siguiente. La escala de Planck en sí, no, por sí sola no tiene significado físico, sino que lo que quiere mostrar que los patrones de medida pueden obtenerse, o sea, estas magnitudes físicas pueden obtenerse en las magnitudes fundamentales. Y estas son independientes de objetos que realmente existen, como la longitud del meridiano que estamos trabajando, la temperatura del agua, que se definió pues la escala de los Celsius. Entonces, la finalidad de estos valores únicamente cobran sentido cuando se aplica a algunas teorías ya existentes. En este caso, una de las que me gusta bastante es el corrimiento LAM, donde la corrección gap puede predecir ya de forma arbitraria, además de diferentes efectos, ¿verdad? De forma arbitraria significa que modificando el fenómeno gap, la corrección LAM aparece naturalmente. Hay otros efectos que también aparecen en mecánica cuántica que modificando arbitrariamente ya aparecen naturalmente. Entonces, para poder trabajar fenómenos cuánticos con validez en la teoría relativista, hay que sacrificar algo. Y el sacrificio básicamente es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que esencialmente no es una cuestión de mostrarlo un principio, sino que esencialmente fue una asunción. Y esta es una de las cosas que se les suelen dar de forma didáctica, ¿verdad? Hay ecuaciones en sí que no son demostrables. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger no es demostrable de algún principio, sino que son demostrables a través de diferentes cuestiones como operadores, incertidumbres y el cambio, o sea, de variable física a un operador es bastante interesante. Entonces, esto puede ayudarnos en el futuro a mejorar la precisión de algunos efectos, fenómenos. Yo considero que esto es parte para aquellos que les gusta trabajar todavía en temas como gravitón, cuerdas, partículas, la migración de diferentes fenómenos, que tienen ecuaciones que a veces son irresolubles, son mucho más fáciles de resolver si agregamos una perturbación, o sea, algo común de allá y lo convertimos en perturbación de nuestras teorías actuales. Entonces, precisamente eso es lo que está haciendo
las escalas de Planck y, por supuesto, donde nacen longitudes mínimas, momentos mínimos, temperaturas máximas. Entonces, esto sería nuestro significado físico como tal. Y hasta aquí termino mi aporte. Agradezco al Congreso, al comité organizador del Congreso por permitirme participar, a ustedes por ponerme atención y entender un poco más de lo que se hace. En esencia, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar. Yo suelo trabajar bastante en, por ejemplo, ahorita estoy candidato a doctor en un tema bastante interesante, que es, por ejemplo, la parte de gases ultrafríos y en especial bosónicos, que es donde una gota cuántica se convierte en un conjunto de bastantes partículas bosónicas, que ustedes saben que los bosones pueden ocupar el mismo estado cuántico, y reunimos todo eso y lo convertimos en una gotita. Entonces, esto es esencialmente nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer y aquí imagino que hay de todos lados, ¿verdad? Es importante que sigamos trabajando en pro de la física y no olvidemos que estamos haciendo investigación para nuestros pares. Muchas gracias, comité. Gracias. No sé si alguien tiene Muchas gracias, doctor Kevin. Agradecemos mucho su ponencia del día de hoy, ¿verdad? Realmente creo que todos aprendimos mucho. Entonces, no sé, ¿alguien tendrá alguna preguntita por acá para poder hacerle al doctor? Aún nos quedan 2 minutitos para que podamos resolverlo. Bueno, al parecer no, doctor, pero le comparto que acá en el taller pues están todos muy emocionados y muy agradecidos por lo compartido el día de hoy, en esta tarde, ¿verdad? Gracias a usted también por su participación, por aceptar la invitación y realmente esperamos contar con su participación en futuros proyectos también, ¿verdad? Agradezco mucho todos los aportes que nos brindó el día de hoy. En este caso, a los participantes, ¿verdad? También agradecemos mucho su asistencia. Acá estoy revisando la asistencia a quienes no les compartieron y entonces vamos a estar tomándolo en cuenta también para que no se preocupen. Muchas gracias. Buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias, doctor. Feliz tarde.